Hola, bendiciones mis hermanos. Bienvenidos al día 53 leyendo la Biblia en un año. Hoy nos corresponde los capítulos 33 y 34 de Números, donde vamos a encontrar un registro detallado de los movimientos de Israel por el desierto durante su peregrinaje de 40 años. Lugares que para ellos eran bien conocidos y que las siguientes generaciones podían identificar fácilmente. Quizás para nosotros se nos resulte un poco difícil la pronunciación exacta de esos nombres porque no fueron escritos en nuestro idioma. Sin embargo, las referencias de esos movimientos las podemos encontrar en algunas de nuestras Biblias, en los mapas que aparecen en los registros sagrados. Fíjate que para Israel era importante conocer su historia. Para nosotros también es importante conocer nuestra historia. Para ellos era sencillo identificar esos lugares. Para nosotros quizás no tanto, porque no habitamos allí y no tenemos una noción de aquellos territorios por los cuales transitó Israel. Pero para ti y para mí sí es fácil identificar los lugares donde nos movilizamos. Podemos incluso mencionar en orden esos lugares que están antes y después de nuestro lugar de habitación. Porque vivimos allí y lo conocemos. Israel lo conocía. Hoy podemos conocer algunas cosas y recordar algunos eventos que ya hemos venido estudiando porque no se mencionan en los registros anteriores, no se mencionan en todos los lugares exactos, pero aquí Moisés sí hace un movimiento o hace una descripción de los movimientos de forma más detallada y precisa. Así que si ya hiciste tu oración, si ya pudiste acercarte a Dios con toda libertad para agradecer y pedir dirección divina, acompáñame en la lectura del día de hoy. Versículo número 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y como ya vimos en capítulos anteriores, ellos solo se movían si la nube o la columna de fuego se levantaba y se trasladaba a otro lugar, y ellos marchaban en orden, comenzando por supuesto con la bandera de Judá, y después los meraritas, los gersonitas, la bandera de Rubén, los coatitas y el resto de las tribus, porque ya lo leímos, ya hicimos esa lectura aquí mismo en el libro de Números. Dice el versículo número 3, comenzando desde Egipto de Ramesés, salieron en el mes primero, entre finales de marzo a principios de abril, en el mes de Nisán, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Un detalle en el versículo número 4 es el hecho de que se describe que Dios hizo un juicio contra los dioses de Egipto. De hecho, cuando hicimos la lectura de las 10 plagas o los 10 golpes o los 10 castigos o los 10 juicios que Dios emitió contra Egipto, todas estas plagas o golpes eran un ataque directo y preciso a la idolatría que había en el territorio egipcio. Versículo número 6. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Salieron de Etán y volvieron sobre Piahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon en Migdol. Salieron de Piahirot y pasaron por en medio del mar Rojo, y eso es un evento que podemos fácilmente recordar. Pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Mara fue el nombre que ellos le dieron a ese lugar porque las aguas eran amargas. Mara significa amargura, y este nombre
como significado lo vamos a ver también en el libro de Ruth, cuando Noemí dice: no me llamen más Noemí, dulzura, llámenme Mara, amargura. Salieron de Mara, versículo 9, y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon. Ese evento también lo recordamos. Salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Volvieron a otro punto hacia el Mar Rojo. Y salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Salieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo agua para beber, y allí fue donde se dio el primer golpe a la peña. Y de allí brotó agua. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Y allí en el desierto de Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, se ve cómo Dios le habla al pueblo de Israel y les describe sus normativas, le describe lo que sería el fundamento del pueblo de Israel, de las normas principales, que también es el fundamento del gobierno universal de Dios, los 10 mandamientos. Versículo número 16, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibro-Hatabá. Salieron de Kibro-Hatabá y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Lipsna. Y salieron de Lipsna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Arada o Jarada. A veces, y como lo dije al principio, a veces la pronunciación no es exacta, porque deberíamos leerlo directamente desde el hebreo. En nuestro castellano, y me han escrito algunos mensajes en videos anteriores, que me comentan que en muchas ocasiones yo no he pronunciado correctamente ciertos nombres. Hasta el mismo Egipto me han dicho: mira, lo estás pronunciando mal. Y sí, seguramente tienen razón. En nuestro castellano y en nuestra región sudamericana principalmente, aunque todos manejamos el mismo idioma, tenemos diferentes maneras de expresarnos por forma cultural. Cuando hablamos del rígido castellano, cuando hablamos de la gramática castellana, evidentemente hay unas normativas de pronunciación donde esté el acento, y también en palabras donde no están acentuadas, pero evidentemente la sílaba tónica se debe pronunciar, ¿okay? Aunque no tenga acento. Entonces aquí puede ser arada, no aradá, porque no tiene acento. Sin embargo, es muy probable que igualmente lo estemos pronunciando mal. Pero déjeme decirle, mis queridos hermanos, y de manera cultural, a veces pronunciamos mal las palabras, pero las entendemos. No estoy justificando la pronunciación de las malas palabras. Las malas palabras, o sea, las palabras erróneamente pronunciadas. No las estoy justificando, pero se entiende, es entendible. Por ejemplo, yo soy venezolano y se entiende que Venezuela se escribe con Z, Venezuela. Pero el venezolano y el resto de quienes habitan en Sudamérica no pronuncian la Z al momento de hablar. Cuando decimos zanahoria, se entiende que es una zanahoria, pero la pronunciación correcta sería zanahoria, con Z. Los españoles de España, que aunque manejan también varios idiomas como el catalán, el vasco, el gallego, o incluso hay, no sé si son idiomas o son simplemente dialectos, como el sevillano habla español, como el valenciano y otros más, que no recuerdo en este momento, igualmente forman parte del idioma español porque es España. Y el español pronuncia la Z, pero el venezolano o el sudamericano no la menciona en algunas expresiones, igualmente se entiende. No estoy justificando los errores gramaticales ni los errores de pronunciación. Lo digo por el hecho de que seguramente estamos pronunciando mal muchas palabras que en hebreo sonarían de otra forma. Y que estos nombres en hebreo tienen un significado, como los tienen los nombres de los patriarcas, de los profetas.
y de los personajes que se mencionan en la Biblia, que vamos a repetirlos en el libro de Crónicas, vamos a repetirlos y de ahí vamos a extraer muchas lecciones. Versículo número 26. Salieron de Maselob y acamparon en Tahab. Salieron de Tahab y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona o Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte Gitgat. Salieron del monte Gitgat y acamparon en Jobbata, ¿sí? No tiene, en castellano no tiene acento, pero habría que ver en hebreo cómo suena. Salieron de Jobbata y acamparon en Abrona. Me acordé ahorita que a veces hay lugares, incluso en nuestras regiones, que las personas cambian la R por la L. ¿Sí? Pero aquí dice Jobbata. J-O-T-B-A-T-A. Jobbata. Salieron de Abrona y acamparon en Isión-Geber. Salieron de Isión-Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. Prácticamente ya con mencionar Cades podemos decir, oye, están en las fronteras de Canaán, que fue donde enviaron a los espías para que reconocieran el territorio de Canaán y después llegaron, pero bueno, tuvieron que pasar después 40 años en el desierto y volver al mismo lugar. Salieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la extremidad del país de Edom, 40 años después. Pero por supuesto, o sea, me refiero al hecho de que ellos habían llegado a ese lugar, pasaron por el desierto, por todas estas jornadas, por todos estos lugares, que seguramente, aunque Moisés trató de ser lo más específico, seguramente se omitieron algunos lugares donde duraron poco tiempo. Pero esto simplemente es un registro de los movimientos, registros históricos, algunas jornadas por los cuales o en los cuales ellos transitaron y llegaron ahí a la frontera de Edom y subió el sacerdote Aarón, versículo 38, al monte Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 40 años. En el mes quinto, en el primero del mes, era Aarón de edad de 123 años. 123 años, 3 años mayor que Moisés. Eran prácticamente contemporáneos. Aarón, el hermano mayor, que ayudó a Moisés a presentarse delante de Faraón, aquel hombre que tuvo el temple para hablar en el nombre de Dios, de presentarse ante los magos de Faraón con toda firmeza, decir, así ha dicho Jehová. Pero no dejaba de ser Aarón un hombre de 83 años de edad. Moisés 80, Aarón 83. En este contexto histórico, Aarón 123, Moisés 120. 83 años tenía Aarón cuando fue designado como sumo sacerdote de Israel. 83 años tenía Aarón cuando elaboró el becerro de oro. Cuando yo leía este capítulo, para analizarlo antes de grabarlo, yo recordaba un poco este acontecimiento de la elaboración del becerro de oro y me ponía en el lugar de Aarón. No voy a justificar a Aarón porque creo que fue un error garrafal haber hecho el becerro de oro y después mentir diciendo que el becerro había salido solo, y aún así se muestra la misericordia divina poniendo a Aarón como el sumo sacerdote de Israel. Pero Aarón tenía 83 años. Cuando uno llega a cierta edad, hermano, no es igual, o sea, es lógico, no es igual cuando tienes 20, cuando tienes 30, cuando tienes 40. En este momento yo tengo 43 años. No tengo la misma fuerza que tenía cuando era un adolescente o tenía 20 años o 25 años de edad, aunque quizás tengo una madurez, por así decirlo, para tomar ciertas decisiones o para reflexionar antes de actuar, aunque todavía cometa errores. Pero seguramente, y si Cristo no viene antes, seguramente cuando tenga más años seré un poco más lento, seré un poco más callado,
seguramente seré un poco más prudente y seguramente no tendré la fuerza que quizás tengo el día de hoy. Y Aarón consintió en elaborar un becerro de oro. Cuando somos jóvenes, y principalmente los que somos padres, a veces somos un poco duros con nuestros primeros hijos. Cuando los muchachos van creciendo y nosotros nos vamos volviendo quizás un poco más sabios en nuestra manera de actuar, por así decirlo, eso es lo que se espera, nos damos cuenta que muchas de las actitudes que tuvimos en nuestra juventud no debimos haberla tenido. Antes regañábamos o disciplinábamos un poco fuerte a nuestros hijos y ahora son nuestros hijos que quizás lleguen a un punto de decirnos: papá, tú te estás equivocando, así no son las cosas. Y yo me imagino a Aarón, allí de 83 años, sintiendo la presión del pueblo: haznos dioses, porque a este Moisés, quien nos ha sacado de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Vuelvo y repito, no estoy justificando a Aarón, pero entiendo que para un hombre de 83 años y después de haber pasado todo lo que había pasado y lo que le faltaba pasar, Aarón había perdido cierto tipo de temple. Y cedió. Porque no era un muchacho de 40, era ya un señor de 80. Y cuando llegó allí a la frontera de Canaán tenía 123 años y allí murió, en el monte Hor. Versículo número 38. 123 años tenía Aarón cuando murió en el desierto, en el monte Hor. Y el cananeo, rey de Arab, que habitaba en el Neguet, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona, si lo pronuncio con Z, Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punom. Salieron de Punom y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarín, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarín y acamparon en Dibot-Gad. Salieron de Dibot-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en el monte de Abarín, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, que esa es prácticamente la historia donde nos habíamos quedado, en los campos de Moab. Allí donde lamentablemente en los campos de Moab cedieron ante la lujuria y ante la idolatría motivado por las mujeres madianitas. Por supuesto, bajo consejo de Balaam, junto al Jordán, frente a Jericó, y finalmente acamparon al Jordán desde Bet-Hasimot hasta Abel-Sitín en los campos de Moab. La manera más práctica de resumir 40 años de historia en 49 versículos. 40 años de historia. Este sería el resumen de todo lo que sucedió en el Éxodo hasta Números, porque el libro de Deuteronomio en sí es un discurso de Moisés donde él va a repetir ciertas historias, pero este es el resumen de los movimientos del pueblo de Israel. Dice el versículo número 50, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, y aquí hay un consejo: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Un consejo y una orden. ¿Por qué digo que un consejo? Porque hay una advertencia detrás de esta orden. Ustedes que no conocen el corazón y las intenciones de las personas, deben entender que Dios tiene la razón. Hay cosas que en este momento no podemos comprender. El por qué pasan las cosas o el por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan. No podemos entender porque tenemos una mente limitada, porque tenemos una información hasta cierto punto en ciertas cosas, pero no sabemos lo que hay en el corazón ni en la mente de nadie. Y si Dios dice: todos los moradores del país deben ser destruidos, por más grotesco que nos parezcan, porque así es grotesco, o sea, va a haber masacre, va a haber guerra, y Dios es el que los propicia, pero Dios es el que sabe todo lo que hay en la realidad de alguien. No le podemos ocultar nada al Señor.
Y Canaán, los habitantes de Canaán, habían tenido más de 400 años de oportunidades para reconocer la grandeza del Creador. De hecho, el Señor le dio 40 años más de gracia mientras Israel estuvo en el desierto, porque 40 años antes ese juicio debió haberse ejecutado. 40 años más de oportunidades. ¿Cuántos años de oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros para tomar una decisión? Y aún seguimos siendo rebeldes. Y nuestra propia conciencia, a excepción de los ateos y los agnósticos que dicen, yo no tengo certeza de que Dios exista, yo no creo en eso, yo hago lo que quiera. Pero un alto porcentaje de habitantes en el planeta reconoce que hay un creador y reconoce su indignidad y que muchas veces dice, yo me siento que estoy perdido. Que ya para mí no hay perdón, que no hay solución. Sí la hay. Mientras hay vida, hay esperanza. Para los cananeos hubo 400 años de oportunidades que desperdiciaron. Tú no hagas lo mismo, porque ciertamente habrá una obra de juicio. Habrá una obra de juicio. En un juicio hay dos veredictos, culpable o inocente, condenado o absuelto. Y nosotros por naturaleza somos culpables. En el libro El Carpintero Divino hemos venido hablando acerca de eso. Hemos venido hablando de la razón, el motivo por el cual Cristo se encarnó para pagar el precio del pecado de la humanidad, para que todos los seres humanos tengamos la posibilidad de aceptar una salvación que no merecemos, pero la recibimos por gracia. No desperdiciemos la gracia del Señor, porque vendrá un juicio inminente, porque hay registros celestiales. Y el Señor va a aplicar justicia. Israel debía ser el instrumento en ese momento histórico. No estoy hablando del presente, porque en el presente están sucediendo algunas cosas que no deberían estar pasando. Pero en este contexto histórico, Israel iba a ser el instrumento de Dios para aplicar un juicio en la tierra de Canaán. Y Dios mismo da las razones y los motivos suficientes para decir, esas personas no pueden estar más allí. Vamos a leerlo. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Destruiréis todos sus ídolos de piedra. La idolatría había consumido al cananeo, como hoy la idolatría también está consumiendo, no solamente la sociedad actual. La idolatría está consumiendo nuestras iglesias, la idolatría está consumiendo el cristianismo. Es cuestión de darle una vuelta a nuestras congregaciones para que vean cómo nos hemos idolatrado, cómo nos hemos vuelto idólatras. Bueno, es incluirnos a todos, pero cómo la estructura eclesiástica se ha sumido en idolatría en muchos aspectos. Algunos idolatran imágenes y otros idolatran líderes. Y otros idolatran eventos. Y otros idolatran objetos. Y otros se idolatran a sí mismos o sus programas. Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Esa orden hoy no se está ejecutando porque yo no puedo llegar a un lugar a destruirle las imágenes a nadie porque esto no es Israel. Esto es el resto del planeta. Y nuestros países no están identificados con la religión. Pero sí puedo acabar con la idolatría que esté dentro de mi hogar, dentro de mi entorno y dentro de mi estructura eclesiástica, pero quizás para algunos líderes el tener su idolatría sea quizás el fundamento y la estabilidad de la economía de sus organizaciones, no lo sé. Pero aquí la orden era destruir las imágenes de fundición de todos los lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por la tribu de sus padres heredaréis. Y si no echás, y aquí está en estos dos versículos finales, el Señor da los motivos. Y si no echáis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá, esta es una advertencia, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en
que todos vosotros habitéis. Además, haré a vosotros como pensé hacerles a ellos. Y es precisamente lo que sucedió en la historia. Pero eso hablaremos más adelante, cuando lleguemos a los libros de Esdras, Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todo el resto de los profetas del Antiguo Testamento. Ahí veremos cómo Israel lamentablemente sufrió las mismas consecuencias del pueblo de Canaán, o de los que habitaban en el territorio de Canaán. Mis queridos hermanos, al terminar este capítulo solo puedo reflexionar en algo, y es el hecho de que Dios da posibilidades a todos para la salvación. La salvación está al alcance de todos, pero no necesariamente todos la aprovechan. Aquí nosotros pudiéramos decir, ¿qué pasaría si Dios se llevara a todos los seres humanos a la patria celestial? ¿Qué pasaría? Seguramente algunos se rebelarían contra el gobierno universal de Dios y otros se sentirían incómodos delante de la presencia divina. Dios no puede obligar a nadie, y como no puede obligar a nadie, Dios no puede tolerar que el pecado persista por toda la eternidad. Si tú quieres conocer un poco más acerca del tema de la salvación, aquí en este canal yo he estado subiendo algunos estudios en la lectura del libro El Carpintero Divino sobre el tema de la cristología y la soteriología, es decir, la persona de Cristo y su obra, su plan de salvación. La soteriología es el estudio de la salvación. Ya estoy grabándolos y seguramente algunos que vean este video más adelante se darán cuenta que ya esos estudios están aquí. Se grabaron en directo y espero que los puedas aprovechar para tu crecimiento espiritual. Vamos al capítulo 34, que sería el último capítulo para hoy, hablando de la misma temática. Jehová habla a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis, y empieza una descripción de los lugares donde ellos iban a habitar. Por eso es importante que revises en tu Biblia el mapa. Revisa el mapa. ¿Dónde quedaron las 12 tribus de Israel? ¿Dónde quedaron sus territorios? ¿Cuál era el territorio de Canaán y de Galaad? ¿Dónde quedaba el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Salado, que es el mar Muerto, y el mar Mediterráneo? Cuando tú sepas identificar esos lugares, se te hará un poco más sencillo ubicar la descripción de los lugares que se presentan aquí. ¿Ok? Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os doy en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado sur, la parte de abajo, en los mapas, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, será el límite del mar del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. ¿Cuál es el mar Salado? En el mapa, el mar Salado, si ustedes buscan en su mapa, se darán cuenta que el mar Salado es el mar Muerto. Mar Muerto donde desemboca el río Jordán. Y el río Jordán tiene una naciente en el mar Cineret, que es el mar de Galilea. ¿Okay? Entonces aquí estamos describiendo la parte sur. Y se describe al mar Muerto. Mira, la parte sur estará allí. Este es el límite que irá rodeando desde el sur hasta la subida de Abraquín y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Bermea y continuará hasta Hazar Adar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, más hacia el sur, y sus remates serán el occidente, por donde se oculta el sol, y por el mar Mediterráneo. Y el límite occidental será el mar Grande. El mar Grande, que también está en el mapa, es el mar Mediterráneo. ¿Okay? Ustedes pueden ver en sus mapas y buscar allí el mar Mediterráneo en el lado occidental. De hecho, pueden ver mapas actuales de Israel y son los mismos lugares. Versículo número 7. El límite del norte será este. Desde el mar Grande, el mar Mediterráneo, trazaréis el monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamat y seguirá aquel límite hasta Sedad. Y seguirá este límite desde Sifrón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte hacia arriba.
Por el límite oriental trazaréis desde Hazar Enán hasta Sefén, y bajará este límite desde Sefán a Ribla al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar Cineret. El mar Cineret en el mapa es el mar de Galilea. Entonces tenemos el mar de Galilea, el río Jordán que desemboca hasta el mar Muerto. Todo ese territorio hasta el mar Salado. Bueno, ustedes me están viendo las manos por este lado del mapa. Hasta el mar Salado. Entonces, ustedes podrán ver allí. Desde el mar Salado hasta el mar Grande, hasta el mar Mediterráneo, ustedes podrán ver allí los límites del territorio de Israel, que hasta el día de hoy, por esta misma descripción de lugares, hasta el día de hoy, se pelean los israelitas y los palestinos. ¿Qué pasa? Que se reclaman estos mismos territorios por parte de Israel, pero hermano, el Israel del siglo XXI no es este mismo Israel, no es el mismo, no es el mismo. ¿Sabes por qué? Porque hay una historia en la Biblia donde se describe cómo Israel se fragmenta en dos partes. Judá hacia el sur e Israel hacia el norte. O sea que Israel llegó a ser dos naciones separadas. Israel y Judá. Entonces, ese Israel que nosotros vemos el día de hoy, que pelea con los palestinos, que por favor nos digan qué Israel es. Si Israel del norte o Judá del sur. Y nos van a decir que ninguno. Que son del Israel original. No son del Israel original. Porque el Israel original estaba dividido en 12 tribus. El Israel de hoy, la nación de Israel de hoy, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. ¿El Israel de hoy está dividido en tribus? No, porque el Israel de hoy es un gobierno, es una nación, es una estructura gubernamental dirigida no por un sacerdote, ni por un rabino, ni por un profeta, sino por un ministro designado, no sé si por elección popular, pero es un primer ministro que gobierna una nación llamada Israel, que no es la misma Israel, que podrá estar luchando los mismos territorios, que podrán ser descendientes de los judíos, que podrán ser hijos y tener una genealogía de familias por las generaciones bíblicas, pero no es la misma gente. No lo son, son otros. Esa es la realidad. Que me diga alguien si el presidente, el primer ministro de Israel, pertenece a alguna de las 12 tribus. No. Entonces esos territorios se perdieron. ¿Y sabe cuándo se perdieron? Desde mucho antes. Desde mucho antes de la encarnación de Cristo. Que cuando Cristo vino todavía había parte de esos territorios, sí. Pero se llamaban Judá, Samaria, y los judíos y los samaritanos no se trataban. Samaria y Galilea. Y después estaba Perea, del otro lado del Jordán. No son los mismos, no son la misma gente. Quienes gobernaban en los tiempos de Jesús eran los romanos. Por lo tanto, esos territorios le pertenecían al Imperio Romano. Israel no era una nación libre e independiente. Era parte del Imperio Romano. Y antes del Imperio Romano era parte del Imperio Griego helenístico. Y antes del Imperio Griego era parte de los persas. Y la Biblia habla perfectamente de que eran los persas quienes dominaban. Por eso es que la reina Esther llega a ser una mujer influyente en el rey, porque Judá le pertenecía al imperio persa. Y por eso vemos a un hombre llamado Daniel, que es parte de los sabios de Babilonia, porque Babilonia era quien gobernaba los territorios de lo que quedó de Israel, Judá. Y era el que ponía los reyes. El último rey de Judá se llamó Sedequías, que el mismo rey de Babilonia le sacó los ojos por traidor. Entonces, esas luchas que nosotros vemos por los territorios del día de hoy carecen de historia. Carecen de historia. Porque quieren exigir los territorios descritos en el libro de Números, pero nos hacen ignorar el resto de la historia que vamos a seguir leyendo más adelante. Bueno, dice el versículo número 13. Mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en herencia por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y media. 9 tribus
y media. ¿Por qué eran 9 tribus y media? Porque 2 tribus y media se habían quedado al otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. ¿Quiénes fueron? Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Porque la tribu de los hijos de Rubén, dice el versículo 14, según las casas de sus padres, y las tribus de los hijos de Gad, según la casa de sus padres, y la media tribu de Manasés, y me imagino yo, influenciados por Rubén y Gad, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Moisés ya no iba a estar. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, el mismo Caleb que hace 40 años atrás quería obedecer y conquistar la tierra de Canaán. Ahora Caleb tiene unos cuantos años encima. Caleb, hijo de Jefonep, de la tribu de los hijos de Simeón; Semuel, hijo de Amiud, de la tribu de Benjamín; Elidab, hijo de Quislón, de la tribu de Dan; el príncipe Buki, hijo de Jogli; de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés; el príncipe Haniel, hijo de Efod; y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftam; de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnat; y de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asam; de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Por supuesto, estos príncipes no son los mismos de los primeros capítulos. Esos otros príncipes de los primeros capítulos ya habían muerto en el desierto. Y eso también forma parte de la historia. Hermanos, no podemos borrar nuestra historia. No podemos contar la historia a medias. Quien no conoce su historia carece de identidad. Quien no conoce su historia no sabe cómo llegó a este presente. Quien no conoce su historia no sabe cuál es el futuro que va a forjar. Porque necesita tener un registro de su vida o de la vida de su familia en años anteriores para conocer cómo hemos llegado a este presente. Cómo hemos llegado a este lugar. A veces carecemos incluso de información de nuestros propios hogares. A veces desconocemos quiénes son nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué tenemos este apellido? Si realmente es nuestro apellido o es un apellido que heredamos de otra persona, no lo sabemos. Carecemos de historia. ¿Y sabe qué es lo más triste? A veces no conocer la historia de la familia son por circunstancias que incluso pueden avergonzar a ciertos de nuestros familiares. A veces la desinformación llega porque falta esa comunicación en el ambiente familiar. Pero lo más triste es no conocer la historia de nuestra iglesia. No conocer la historia de cómo el Evangelio llegó a nuestros territorios. Hay que conocer la historia. Israel debía conocer su historia. Debía conocer esos movimientos donde la presencia de Dios le acompañaba. Y hay una frase que se acuñó hace mucho tiempo y la he repetido en otras oportunidades que dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en la historia pasada. ¿Y a dónde queremos ir, hermanos? ¿Cuál es el futuro que estamos forjando? Mi más grande deseo es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ver al Señor venir como Rey de Reyes. Poder ver una tierra restaurada y transformada después que Cristo nos haga bajar de la patria celestial al haber estado compartiendo con Él en la cena de boda del Cordero durante un milenio. Porque eso lo dice el libro de Apocalipsis. Que por cierto, si quisieras conocer detalles del libro de Apocalipsis, aquí los vas a encontrar. Cuando tú y yo conocemos nuestra historia y conocemos la historia del pueblo de Dios y cómo Dios nos ha dirigido en el pasado, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Y hoy deseo para ti, como todos los días, que el Señor te bendiga y te guarde.
Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo estudio, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.